It's not the same to be from Tokyo or from Kyoto. Taking care of your heart is not exactly the same as taking care of the earth. To listen is a little bit different than being silent. Sometimes a change is the chance to transform your life. And at the NTT Data Foundation, we work for that. Because when we said, come on, her life changes much more than with a no. And when we opened the classroom doors to her, she became the schoolmaster. This is NTT Data Foundation's philosophy, to be positive change makers. More than 20 years supporting talent to improve quality of life and environmental responsibility through technology, innovation, and entrepreneurship. We are positive change makers thanks to the hard work of our volunteers, promoting awards for sustainable and scalable solutions around the world, reducing gender gap, accompanying children on their digitalization journey, awarding tech entrepreneurship. And we are for a reason, because we rely on a huge network of collaboration centered on expanding opportunities and bringing them to where it's needed most, in the hands of anyone who wants to transform the world. NTT Data Foundation. Positive Changemakers. Buenas noches a todos. Qué euforia, qué maravilla estar aquí todos juntos compartiendo una noche tan especial para nosotros. Buenas noches, Europa. Muy buenos días, Latinoamérica. Bienvenidos a la 20ª ceremonia de entrega de nuestros premios y awards, nuestros premios al emprendimiento de innovación tecnológica con impacto social. Las condiciones del aforo lamentablemente no nos han permitido estar todos juntos hoy como nos hubiera gustado, pero sean todos bienvenidos. Bienvenidos directivos de NTT Data, bienvenidos señores embajadores, bienvenidos delegaciones diplomáticas, patronos de la Fundación de la Fundación NTT Data, jurados, emprendedores, amigos, amigas, bienvenidos. Y qué maravilla estar todos aquí presentes después de esta pandemia que hemos vivido. De verdad, con todo el corazón y el cariño, bienvenidos para estar con nosotros el día de hoy. Vamos a iniciar nuestra agenda invitando a nuestra presidenta de la Fundación NTT Data, Noemí Sanín. Bienvenida, Noemí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Carla, por la introducción. Gracias por haber venido hoy a un día que, como acaba de mencionarse, es muy especial para nosotros. Nos llena de felicidad volver a reunirnos presencialmente después de las difíciles circunstancias que todos, en mayor o menor medida, hemos vivido. Hoy tenemos el privilegio de ser sobrevivientes. La Fundación también ha sobrevivido. El 30% de las pequeñas y medianas empresas no han sobrevivido, y el 1% de la población, porque tenemos el 0,1, perdón, de la población, más de 5 millones de los que se cuentan, no han logrado sobrevivir. De modo que es un día para nosotros pletórico, porque somos sobrevivientes. Sin embargo, hemos perdido 12 de nuestros compañeros de la compañía. Envío un mensaje de solidaridad a todas sus familias, a sus amigos, a todos los compañeros. En esta edición entregamos los premios por primera vez como Fundación NTT Data. Cumplimos 20 años como fundación, 20 años de apoyo al emprendimiento, apoyando el talento y estimulándolo, 20 años impulsando la innovación. Quiero empezar estas palabras con un gesto de gratitud, o como dirían los anglosajones esta semana, con un acto de acción de gracias. Un breve recorrido y un merecido reconocimiento a los fundadores y a los presidentes que han hecho de la Fundación lo que es hoy. En primera instancia, quiero recordar a Fernando Francés y a Ricardo Penalba, que nos acompañan, quienes, buscando hace 20 años la forma de dar a conocer la compañía naciente y para atraer talento, pensaron en crear una fundación. En palabras de Fernando, tener a la fundación dentro de la compañía empezó a darnos
ese sentido de pertenencia, a generar orgullo para la compañía, y sí que lo lograron. El objetivo era buscar lo mejor del talento y la academia para la fundación y por ende, como derivada, para la empresa. El primer presidente en esa misión fue Pedro Schwartz, quien inauguró las cátedras universitarias y los premios. Fue el primero que lanzó el premio que hoy tenemos como el 20º, que con sus debidas actualizaciones hemos venido entregando de manera ininterrumpida y a pesar de cualquier pandemia. Pedro, en efecto, trajo lo mejor de la academia, representado en 2 premios Nobel de Economía, Robert Mundell y James Buchanan. Ellos coadyuvaron con su presencia a aumentar el prestigio de la Fundación. 20 años después, hoy, tenemos con nosotros a un premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, a quien agradezco particularmente y muy especialmente su presencia, porque Mario enaltece las letras y el pensamiento hispano. Es un orgullo para todos los hispanos contar con su presencia en las letras y en el pensamiento. Siguiendo con la trayectoria de la Fundación, llegó después Eduardo Serra. Su propósito fue fortalecer los lazos de unión entre la academia y la empresa. En sus palabras, que la universidad y la empresa se miren. Propósito que se mantiene hasta el día de hoy, porque a pesar de todos los esfuerzos y de todo lo que hemos avanzado, los intereses de la universidad y de la empresa en muchas ocasiones continúan absurdamente divorciados. Con la trayectoria y liderazgo de Eduardo llegaron también figuras de relevancia como Su Majestad el Rey, por aquel entonces el Príncipe de Asturias, y expresidentes como Ricardo Lagos, Álvaro Uribe, Ernesto Zedillo, José María Aznar y el presidente Felipe González. Fue también la época de Transforma España, proyecto que se adelantó para encontrar un norte a la crisis que vivía España en lo económico, en lo social y en lo político. Un gran proyecto. Con la presidencia de Eduardo, la fundación se proyectó hacia afuera y se situó en el mapa de la relevancia. El objetivo del siguiente presidente, Eugenio Galdón, fue mirar también hacia adentro, generar un proceso de apropiación de la fundación en donde los colaboradores de la empresa fueran también emprendedores y también pudieran concursar, y así nació el premio al intraemprendimiento. En palabras de Eugenio, fortalecer el sentido de pertenencia con programas como Pulsar y los talleres de robótica en la que el equipo de los colaboradores de la compañía podían participar tanto como voluntarios enseñando o sus hijos como beneficiarios aprendiendo. Y así mucha gente de nuestra sociedad. Decía Eugenio, y está vigente su pensamiento, lo importante de nuestra fundación no es su patrimonio económico, lo importante de la fundación son sus voluntarios. Hoy estamos en 12 países. Eugenio empezó la internacionalización y nuestro objetivo es, con base en lo construido y sin modificar el ADN, seguir especializándonos para conseguir nuestro propósito, que lo recuerdo, el propósito y la misión de nuestra fundación es impulsar el talento que mediante la tecnología, el emprendimiento y la innovación mejore la calidad de vida y sea ambientalmente responsable. Estos últimos valores los hemos añadido y los compartimos con NTT Data, ya somos uno solo, pero ha sido muy importante que todas las actividades que desarrollemos tienen que tener esas dos condiciones. Transformar socialmente, así sea en la escala de nuestras posibilidades, y ambientalmente sostenibles y responsables. Eso es bien importante. En esto queremos poner énfasis siempre en el ser humano, en su calidad de vida, en la humanización de la tecnología que nos permita poner esta herramienta de manera asequible y amigable con la ayuda de nuestra empresa, que es líder en este sector, porque cada día nos damos cuenta que la tecnología
a veces se desarrolla de manera tan sofisticada y compleja que la entiende la empresa y los asesores, los que los ayudamos a hacer la arquitectura, pero ya el usuario o la sociedad muchas veces le queda difícil acceder a los call centers, a las páginas web, a la tecnología, principalmente a los no nativos en esta materia. De modo que la Fundación se propone a que la tecnología que nosotros tengamos sea asequible y amigable para personas que no tengan amplios conocimientos en esta materia. Si me pudieran regalar un poco de agua, sería maravilloso. Por eso, en esta etapa, con el aprovechamiento de la vocación y talento de nuestra empresa, mediante el conocimiento de los voluntarios, hemos digitalizado nuestros proyectos para hacerlos escalables, para que los programas a desarrollar de competencias digitales en niños, jóvenes y adultos sean fáciles de acceder. El programa que estamos desarrollando ahora es el de reconversión laboral, para formar a personas sin experiencia previa en las tareas de programación básicas que se requieren para las empresas. Es quizás ser desarrolladores y programadores lo que genera la mayor empleabilidad en el mundo de hoy, porque inclusive con la pandemia estamos viviendo un renacer diferente, un renacimiento orientado mucho en ciencia y apoyado siempre por la tecnología, pero que definitivamente tenemos que no olvidarnos de la humanización, porque la tecnología, como todos sabemos, es herramienta, no un fin en sí misma. Estamos desarrollando, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, un programa basado en blockchain para prevenir, mitigar y frenar la violencia contra los adultos mayores, que sufren tanto hoy en día, las mujeres, que desafortunadamente también los índices de feminicidios y de violencia contra ellas es tremendo, y de los niños, que también se abusa muchísimo de ellos. Y por supuesto, también hemos continuado expandiendo y especializando nuestros premios. Hemos enfatizado las condiciones para apoyar a los emprendedores en sus etapas iniciales, que es cuando más se necesita. Es decir, para no premiar a los ya premiados, sino para acompañar a quienes realmente necesitan un apoyo para sacar adelante su proyecto. Ese ha sido un cambio fundamental. Nuestro patronato, con valores compartidos por NTT Data, nuestros patronos establecieron además proyectos de la Fundación, incluidos los premios. Y como lo vine diciendo, ya los premios no pueden ser de cualquier materia o de cualquier argumento, no, tienen que ser escalables, sostenibles y transformadores socialmente. Hoy nuestros premios son globales y brindan un mayor apoyo a los emprendedores, no solo a los ganadores o finalistas. La mentoría se ha extendido a todos los concursantes de los premios en cada país, en lo presencial y en lo virtual. Y también con esta Semana del Emprendimiento, que es la que celebramos en la fecha de las premiaciones, estamos dándole mentoría y acompañando a través, además de una feria virtual, que yo los invito a todos a que se conecten. Realmente quiero felicitar a todo el equipo de la Fundación, que son 5 personas, porque la feria virtual permite que toda esta Semana del Talento, donde hay expertos en comercialización, expertos en tecnología, expertos en oratoria, expertos en todo lo que necesita un emprendedor, lo están pudiendo compartir desde todos los otros países, todos los que quieran conectarse para ese aprendizaje. Eso ha sido un gran avance. Muchísimas gracias. En esta edición se han presentado nuestros premios más de 1.500 emprendedores, que es realmente meritorio que en esta época tan difícil, 1.500 jóvenes principalmente y muchísimas mujeres, que es lo que nos ha sorprendido, porque el 30%, por ejemplo, de los concursantes de hoy eran mujeres. En estas materias antes no había, se creía que no teníamos competencias ni capacidades, y día a día se está demostrando, no que somos iguales, pero que tenemos competencias distintas, pero muy importantes, y en esa materia, pues, compatibles. Quiero cerrar estas palabras con un reconocimiento muy importante. Nada de lo que hemos hecho en estos 20 años habría sido posible sin los voluntarios y, por supuesto, sin el apoyo de NTT Data y de sus accionistas, sus colaboradores, sus socios. Gracias, Fritz.
Sabemos que nos siguen dando el apoyo. Ustedes han hecho posible cada una de nuestras iniciativas. Por eso, hoy, que es un día de dar las gracias, los invito a aplaudir a todos los que han hecho de esta fundación una maravillosa realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí, por tus palabras, siempre tan inspiradoras. Y así es, seguiremos trabajando en cambiar juntos o dejar una huella positiva en la sociedad. Para continuar con la agenda de esta noche, invitamos a Eduardo Serra, presidente de la compañía. Bienvenido, Eduardo. Hace 8 segundos que me he enterado que tenía que hablar. De manera que les ruego me excusen porque, aparte de que no puede haber premeditación, espero que disfruten esta velada. Yo creo que de las muchas cosas que nos ha dicho Noemí se deducen algunas consecuencias que me gustaría simplemente subrayar. La primera, que ya se inauguró en la cena de ayer, esta es una fiesta intergeneracional. Los que somos más mayores tuvimos y tenemos la oportunidad no solo de escuchar a los más jóvenes, sino de aprender de los más jóvenes. Y no es solo la tecnología la que hace que hoy los jóvenes estén mejor preparados que los adultos para muchas de las cuestiones de la vida. Ortega decía en su teoría de las generaciones que en la época adulta de los humanos, de los 30, decía, a los 60 años, había 2 generaciones. Él entendía que cada generación tenían 15 años. De los 30 a los 45 y otra de los 45 a los 60. Decía que de los 30 a los 45 se trata de cambiar el mundo y de los 45 a los 60 de que el mundo no cambie. Y en ese juego entre jóvenes y mayores, y no tan jóvenes, es donde se va produciendo, se va fabricando la historia. Yo creo que el tener la oportunidad de escuchar a los jóvenes es no solo una obligación, es un privilegio de los mayores. En segundo lugar, también lo ha dicho Noemí, fue Eugenio el que empezó la internacionalización de la Fundación. Hoy, de alguna manera, se culmina. El tener un accionista japonés, NTT Data, una presidenta colombiana y unos jóvenes de tantas nacionalidades concurriendo por los premios certifica la internacionalización. Y en tercer y último lugar, creo que estamos felicitándonos de que los nuevos retos que tiene planteadas la humanidad, se ha dicho la sostenibilidad, el cambio climático, el agotamiento de materias primas, se va haciendo posible la resolución de estos problemas. Yo creo que eso debería darnos un empujón más a esa imprescindible confianza en cada uno de nosotros para poder seguir avanzando. Esto es lo que me ha dado los 8 segundos de preparación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por tus palabras y espero que sea así, que podamos seguir trabajando en esos objetivos juntos. Ahora quiero dar la bienvenida a nuestro invitado central. Es uno de los intelectuales más importantes de habla hispana, analista de nuestro tiempo, pensador de los grandes cambios sociales y políticos, escritor y Premio Nobel de Literatura. Bienvenido, Mario Vargas Llosa. Queridos amigos,
¿Qué pasa en un país subdesarrollado cuando un joven descubre que lo que le gustaría en la vida es ser pintor o músico o escritor? Pues a mí me pasó cuando tenía entre 14 y 15 años. Descubrí que quería ser escritor. Había leído mucho. Siempre he dicho que aprender a leer fue la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Me ocurrió allá en Cochabamba, Bolivia, donde mi familia se había trasladado desde Arequipa, donde habían nacido prácticamente mis abuelos, mi madre, mis tíos y yo mismo. Aprendí a leer en la clase del hermano Justiniano, en el colegio de La Salle, y aprender a leer me cambió la vida. Fue descubrir realmente el mundo, descubrir que gracias a los libros podía viajar hacia el futuro, hacia el pasado, hacia el presente, conocer ciudades, vivir aventuras extraordinarias. Y de esta manera, sin darme cuenta, comencé a escribir también pequeñas cosas, hasta que entre mis 14 y 15 años descubrí que quería ser escritor. Pero el entorno era muy difícil y parecía estar allí para disuadir las vocaciones literarias. No había editoriales en mi país, había, por lo demás, muy pocas librerías y entonces muy mal atendidas. Llegaban algunos libros de México, llegaban otros libros de Argentina, que eran los dos países latinoamericanos que tenían más o menos una industria editorial. Pero si uno quería ser escritor y pertenecía como yo a la clase media y tenía que ganarse la vida, no había ninguna posibilidad de ganarse la vida siendo escritor. Nadie compraba libros, los ricos porque no les interesaba, los pobres porque no sabían leer. Entonces, si uno era escritor, tenía que costearse las ediciones de sus propios libros. Eso ponía una dificultad insuperable para muchos de los jóvenes que pertenecían a la clase media como yo. No había intercambios de libros. Los escritores eran gentes que se dedicaban a otro oficio, abogados, por ejemplo, o profesores universitarios que publicaban cada ciertos años unos libros vinculados a su profesión. Pero un joven que quería ser escritor y solo escritor, que no quería ser abogado ni profesor universitario, sino dedicar enteramente su vida a escribir, ¿cómo hacía? Nosotros no sabíamos en el Perú qué se publicaba en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Brasil. Vivíamos en un aislamiento que era casi total en el campo literario y en el campo musical y en el campo plástico. Seguramente también era así. Y entonces se planteaba un gravísimo problema en el que los jóvenes descubríamos que nuestro país era un país subdesarrollado. Y desde luego
comenzábamos a pensar muy mal de él. ¿Por qué el país nos castigaba, impidiéndonos aquello que sentíamos como una vocación? Yo había entrado a la universidad, había tenido un debate con mi familia que quería que entrara a la Universidad Católica, que era la Universidad de los Niños Bien, pero yo, que era rebelde, precozmente rebelde, había decidido entrar a San Marcos, una de las más antiguas universidades de América Latina, y no por la calidad de su enseñanza, sino por su carácter revoltoso. Vivíamos, como era costumbre en esa época, una dictadura militar, la del general Odría, que había dado un golpe el año 48 e iba a durar hasta el año 56. El país era un país que vivía una dictadura, había una censura muy estricta para la prensa y las radios, no existía todavía la televisión, y prácticamente no sabíamos qué ocurría a nuestro alrededor, porque las noticias que informaban a este respecto, pues se prohibían. Uno de los focos de la rebeldía era la Universidad de San Marcos, pero tenía además otras características. Era una universidad pública y por lo tanto gratuita, y muchachos de toda condición, algunos que pertenecían a la parte más ilustre de la sociedad peruana, estaban allí. Había muchos estudiantes de clase media, pero también había estudiantes muy humildes que llegaban incluso del campo y que miraban sorprendidos, desconcertados y admirados las calles de la capital del Perú, de Lima. San Marcos me dio una idea del Perú, un país que lo descubrí allí, en las clases de esa universidad. Yo desconocía profundamente, porque entonces, eso ha cambiado mucho desde entonces, los peruanos de distintas clases sociales se desconocían y vivían como en mundos apartados. Yo había leído en el último año del colegio un libro que me impresionó tremendamente, La noche quedó atrás, de Jean Valjean. Este era un seudónimo de un alemán que había sido comunista y que había vivido el comunismo en la época de Hitler, es decir, en la clandestinidad total, y las cosas que contaba eran tremendamente envidiables. En primer lugar, la aventura de la clandestinidad, el riesgo de ser encarcelado por muchos años o de ser fusilado, muerto a hachazos. Me parece que era el hacha lo que Hitler aplicaba a sus rebeldes. Y yo, entre otras cosas, había entrado a San Marcos porque pensaba que allí había comunistas y que desde luego los comunistas representaban la rebeldía contra la dictadura y la posibilidad de sacar al Perú del subdesarrollo en que se encontraba. Y efectivamente, había un pequeño grupo de comunistas que estaban operando en la pura clandestinidad y que yo detecté en las primeras semanas de la universidad y, por supuesto, me inscribí en el partido. Ese partido era extremadamente estalinista y muy pequeño, porque la represión en el mundo
de la dictadura de Odría se había orientado fundamentalmente a combatir a los comunistas, que, dicho sea de paso, éramos muy pocos. Yo era un entusiasta lector de los existencialistas franceses. Leía a Sartre, leía a Camus, leía a los autores que publicaban el Temps moderne, los tiempos modernos, la revista de Sartre, y creo que eso me defendió contra el estalinismo, porque éramos pocos, pero, como decía siempre un venezolano amigo, bien sectarios. Estuve un año en el Partido Comunista y luego me aparté porque uno de mis mejores amigos, que se llamaba Aya Schereber, que también pertenecía al partido, en una de las discusiones feroces que solíamos tener, me dijo algo que me dejó pensando: Mario, o camarada, tú eres un subhombre. Eso de subhombre realmente me desmoralizó muchísimo y pensé que si seguía en el partido me iba a convertir efectivamente en un subhombre por la manera tan disciplinada que el partido exigía creer aquello que nos enseñaba. Me aparté del partido, renuncié a él, pero seguí siendo una persona de izquierda, en gran parte porque las noticias que llegaban de Cuba, que leíamos entre líneas, nos hablaban de un movimiento rebelde que estaba allí en la Sierra Maestra, combatiendo y luchando por traer a Cuba una revolución muy parecida, dicho sea de paso, en mi cabeza, a aquella que clandestinamente Jean Valjean describía en La noche quedó atrás. Pero, ¿qué ocurría con mi vocación? Con el deseo de ser escritor, y solo un escritor. Descubrí que era imposible, que si seguía en el Perú sería un profesional que ejercería una profesión liberal y que los domingos y días feriados podría dedicarme a la literatura. Y yo tenía la convicción absoluta de que dedicándose los domingos y los días feriados a la literatura no se podía ser un escritor. Que la única manera de ser un escritor era trabajando noche y día en la literatura, leyendo y escribiendo y corrigiendo. Afortunadamente, había una beca en el Perú para aspirantes a escritores. Esa beca la daba un banco y la daba la universidad precisamente en la que yo estaba, San Marcos. Yo había escogido la menos funcional de las disciplinas para hacer mi doctorado, que era la literatura, precisamente. ¿Para qué servía la literatura? Para que una persona gozara leyendo los libros o tratando de escribir poemas o obras de teatro o cuentos o novelas. Pero la literatura era una actividad absolutamente gratuita que no producía, como las otras profesiones que tenían un salario, y que sus cultores debían arreglárselas para vivir como lo fuera, seguramente mal y hasta muy mal.
Pero el banco y la Universidad de San Marcos daban una beca para hacer un doctorado en la Complutense de Madrid. Y yo tuve la suerte de ganar esa beca. Se llamaba la beca Javier Prado. Javier Prado, un distinguido intelectual que había vivido en el siglo XIX. Y de esta manera fue como llegué a Madrid. Me sentía ya un escritor y había escrito apenas unos cuentos que se habían publicado en algunas revistas de Lima. Escribí 2 cuentos más en Madrid, recién llegado, antes de que empezaran los cursillos del doctorado. Y tuve la suerte de que un grupo de médicos de Barcelona, aficionados a los cuentos, que no se publicaban por las editoriales en esa época, habían formado una pequeña editorial para publicar libros de cuentos. Y habían creado además un premio que se llamaba como el doctor que los animaba a los otros médicos, eran la mayor parte de ellos médicos, y se llamaba la editorial Rocas, como el doctor Rocas, que era el animador de este grupo de médicos aficionados a los cuentos que habían creado esta editorial. Habían creado esta editorial y además habían creado un premio que se llamaba el Premio Rocas. Pues yo recién llegado a Madrid y dando los cursillos del doctorado en la Complutense, descubrí un día leyendo un periódico madrileño, el ABC supongo, que aparecía esta convocatoria para libros de cuentos. Y descubrí que yo tenía casi los cuentos necesarios para poder presentarme a este premio, de tal manera que añadí 1 o 2 cuentos que había escrito ya en Madrid y envié estos cuentos al concurso patrocinado por la editorial Rocas. Pasaron varias semanas, tal vez algunos meses, y un buen día tuve la suerte de ver en el ABC que un tal Mario Vargas Llosa había ganado el concurso de la editorial Rocas y que por lo tanto la editorial estaba buscándome para darme el premio y para saber si estaba de acuerdo en que ellos publicaran ese libro de cuentos. Bueno, la vida parecía organizarse de tal manera que, a pesar de las inmensas dificultades, yo fuera un escritor. Efectivamente, fui a Barcelona, el doctor Rocas en persona me recibió, me llevaron a comer a un restaurante muy simpático y además me anunciaron que dentro de los premios estaba para el ganador la publicación de ese libro de cuentos. Bueno, pues el año 58, cuando yo tenía apenas 22 años, vi y con gran felicidad este libro que se llamaba, como uno de los cuentos que formaban parte de él, Los Jefes. Entonces, fue allí en Madrid, mientras la universidad me ocupaba las mañanas y yo iba a escribir a una tasca que estaba en la esquina de mi pensión en las tardes, donde tomé esa decisión arriesgadísima en esa época, la de tratar de ser un escritor y solo un escritor. Abandoné la idea de la abogacía, abandoné la idea de ser profesor universitario
escribí una carta a un historiador peruano que estaba entonces de ministro de Relaciones Exteriores, diciéndole que me gustaría ir a París y que si había la posibilidad de tener una beca, porque yo no tenía, digamos, fondos propios. Y inmediatamente me contestó este profesor universitario, que había sido un profesor muy próximo, al que yo le tenía una gran admiración, por otra parte, el doctor Porras Barrenechea. Y me contestó, me dijo, desde luego, hablé con el embajador francés y le dan una beca. Así que vaya usted a París y reclame esa beca, que ya está acordada, de tal manera que puede usted empezar a aprovechar París. Fui inmediatamente a París, pasé por el Ministerio de Educación, que era el que daba estas becas. El señor que me atendió me dijo, miren, no han llegado todavía las becas del Perú, pero bueno, si le aseguran que está usted nominado, pues espere allí. Yo tenía el pasaje de regreso pagado, pero me dediqué entonces, ya sabía francés, a comprar libros y a ir al teatro y al cine. Quedé prácticamente deslumbrado con las posibilidades que tenía París respecto al teatro, al cine y a las librerías. Pasado ese mes, volví al Ministerio de Educación de Francia y el mismo señor me dijo, mire, ya llegaron las listas, pero usted no está. Usted no aparece como becario. Eran otros tiempos, uno podía buscar trabajo en un país europeo sin problemas, y entonces yo decidí que frente a París, desde luego no iba a elegir el Perú de ninguna manera, ese país que mataba las vocaciones intelectuales, tanto que en París todas esas vocaciones parecían extraordinariamente estimuladas, leyendo un periódico, visitando una librería o asistiendo en la Mutualité a los debates que había todas las semanas y en los que participaban pues intelectuales que estaban muy de moda. Recuerdo haber escuchado deslumbrado al primer ministro de Gaulle, que era un señor Ferry, y al líder de la oposición, que era Pierre Mendès France, y haberlos escuchado hablar de una manera que los políticos peruanos jamás hubieran podido hacerlo, citando obras importantes, citando ideas importantes y discutiendo de igual a igual durante 2 horas, prácticamente sin notas, y deslumbrando al auditorio. Entonces, yo no tenía ya la plata del pasaje, me la había gastado, y tenía que encontrar un trabajo en París, porque había tomado la decisión de no regresar al Perú, ese país que mataba las vocaciones literarias. Y entonces creo que bombardeé prácticamente todos los bancos de París ofreciéndome como traductor. Ninguno me respondió. Entre las muchas gestiones que hice, mientras hacía el ramassage de periódicos, la Unión de Estudiantes de Francia repartía un periódico en las calles de París, le daba a uno un carrito y un compañero, y, digamos, se trataba de recoger periódicos y luego entregarlos a las 5 de la tarde en la Unión de Estudiantes de Francia, y luego esos periódicos los pesaban y le daban a uno un dinero
con lo que podía comer en el restaurante estudiantil. Bueno, pues mientras yo recogía periódicos, buscaba desesperadamente trabajo y oía hablar de un poeta peruano que era profesor en la escuela Berlitz. De tal manera que lo llamé por teléfono, él mismo respondió. Y entonces le expliqué, le dije, mira, he venido a París con la promesa de una beca, no tengo la beca, he perdido ya la plata del pasaje, me la he gastado, y entonces estoy buscando trabajo. Me dijo, mira, el gran problema aquí es que el español que se enseña es el español. Y entonces tienes que hablar con la Z y con la C y decir vosotros en lugar de ustedes. Así que, digamos, pero va a haber dentro de una semana un cursillo muy breve en lo que se educa a los futuros profesores o a los aspirantes a profesores en el método Berlitz. Y entonces, naturalmente, yo me inscribí en ese método y durante una semana estuve hablando con Z y con C y con vosotros en lugar de ustedes para familiarizarme un poco con el método llamado Berlitz. Tuve la suerte de alcanzar ese puesto en el que, muy curiosamente, el director de la escuela me dijo que al contrario, que no tenía que hablar como español, que los profesores, los alumnos que iban a seguir español eran generalmente industriales, que tenían relaciones con América Latina, o sea que el español que les interesaba aprender era el español latinoamericano, sin vosotros, sin zetas y sin cs. Bueno, pues cuando tuve ese trabajo sentí que se me abrían todas las puertas y que podía realmente ser un escritor, y solo un escritor. Entonces, en un cuadernito comencé a escribir mi primera novela, que se llama La ciudad y los perros. Desde entonces, desde que yo había estado en el colegio militar, tenía la idea de escribir una novela que fuera como una refundación del Perú, acercando a todas esas clases que estaban tan dispersas, tan desolidarizadas una de otra, y mostrar lo que era la experiencia de unos jóvenes que entraban a ese colegio sin saber que entraban a un cuartel y que tendrían, a partir de entonces, los últimos 3 años del colegio, una disciplina, una vida disciplinada militarmente. Tuve mucha suerte porque un día me enteré que en la escuela Berlitz, que la France Press estaba buscando periodistas para un desk español que había abierto en París. Un desk en el que se traducían directamente las noticias del francés o se producían noticias en francés, y las condiciones eran mucho mejores que, por supuesto, en la escuela Berlitz. Me presenté, participé en un concurso, gané el concurso y pasé a ser periodista de la France Press. Mientras tanto, mi novela avanzaba y me sentía ya un escritor. Tengo que decir que había descubierto el primer día que llegué a París a Flaubert. Y ese había sido el más extraordinario descubrimiento al que yo podía aspirar. ¿Por qué? Porque Flaubert
que había escrito muchas malas cosas en su adolescencia. Había leído a un grupo de amigos una novela en la que había trabajado muy profundamente a lo largo de 2 años. Y si no lo había advertido por los bostezos de estos amigos, ellos se encargaron de decírselo. Esa novela es muy mala. Tienes que romperla en pedazos y escribir, por ejemplo, una historia cotidiana, esa que aparece en los periódicos todos los días y que ha conmovido tanto a la opinión pública francesa. Un marido que había matado a una mujer. Y entonces Flaubert había escrito este libro que era muy rigurosamente probando cada frase para que sonara bien, leyéndola en voz alta, sometiéndola a la prueba de la gritería. Todavía existe el pequeño pabellón bajo los árboles donde él leía cada palabra que escribía, cada frase que escribía y que incorporó a esa novela maravillosa que es la primera gran novela de él. ¿Cómo se llama? Se llama, sí, ahí han dicho bien el título. Bueno, para mí descubrir a Flaubert fue absolutamente maravilloso. Todas las ideas que yo tenía respecto a la novela fueron barridas por las ideas de Flaubert. El gran problema en una novela, para todos quienes escriben una novela, es qué hacer con el narrador. ¿Quién cuenta esa historia? Esa historia la cuenta un personaje, la cuenta esa figura suprema, que es la del Dios silencioso que aparece en todas las novelas, o la cuentan los personajes entre sí. Bueno, Flaubert dio una respuesta absolutamente válida y que hasta ahora se sigue aplicando, diciendo que solo 2 personajes podían contar una historia. Dios, o sea, ese ser supremo que lo sabe todo y que aunque no aparezca, aunque algunas veces sí aparece en una novela, cuenta la historia, o un personaje que desde el fondo de la historia se encarga de contar la historia, pero solo de aquello que puede saber, aquello que tiene experiencia. Y a mí me parecía tan sencillo descubrir, digamos, el secreto más profundo de las novelas. Bueno, leí todo Flaubert, quedé absolutamente deslumbrado por las cosas que Flaubert decía y hacía. Él tenía una relación con su amante, que era Louise Collet, y que era una actriz que trabajaba en París, pero él vivía lejos de París y se encontraban solo un día al mes. Él fijó, digamos, ese encuentro para poder dedicarse la mayor parte del tiempo a la novela que iba a escribir, Madame Bovary. Bueno, Louise Collet guardó todas las cartas de Flaubert y Flaubert le escribía a Louise Collet tarde en la noche, después de trabajar muchas horas en su novela, y cuando no tenía otra preocupación en la cabeza que su propia novela. De tal manera que durante 5 años, que es el tiempo que le tomó escribir ese libro, él fue documentando diariamente, porque las cartas que le escribía a Louise Collet eran diarias, prácticamente todo lo que hacía en la novela.
Es un caso absolutamente único de un escritor que documenta sin saberlo, escribiéndole cartas a su amante, todo lo que tenía en la cabeza mientras escribía Madame Bovary. Y es algo realmente único porque ese documento que tiene pues 5 años, es un documento que nunca pensó Flaubert que llegaría al gran público, como llegó, porque Louise Collet guardó rigurosamente las cartas de Flaubert. En cambio, las cartas de Louise Collet, que recibía Flaubert, una sobrina, que es la que heredó todos los manuscritos de Flaubert, escandalizada por el carácter atrevidamente sexual que tenían estas cartas, las quemó, con lo que se ganó el odio de todos los admiradores de Flaubert, empezando por el mío, por supuesto. Creo que descubrir a Flaubert y descubrir París fue el hecho decisivo, el hecho que me permitió materializar aquella decisión que tomé en Madrid, la de procurar ser solo un escritor. Bueno, esto no estaba reñido con los trabajos alimenticios, por supuesto, y esos trabajos alimenticios pues me ocupaban mucho tiempo del día, muchas horas del día, pero sin embargo, aquellas que me quedaban y que yo podía dedicar a la literatura era donde provenía un placer que me compensaba de todos los trabajos alimenticios que yo tenía el resto del día. Pues un buen día, a los 2 o 3 años de estar en París, terminé mi novela, terminé La ciudad y los perros. Y entonces se trataba de encontrarle un editor. Llevé la novela a la primera editorial que encontré, que era una editorial española que aparecía en París, y luego me respondieron que ellos no publicaban novelas, que ellos publicaban ensayos políticos fundamentalmente, de tal manera que no podían publicar esa novela. Entonces, yo tengo que decir que estaba profundamente desmoralizado al terminar La ciudad y los perros, mi primera novela. No era eso lo que yo había querido poner sobre el papel. La novela me parecía muy poco lograda. Y mientras tanto avanzaba en mi segunda novela, que me parecía que estaba mucho más avanzada, que prometía mucho más. Es una novela que ocurría en la selva peruana, de tal manera que curiosamente yo que había decidido romper con el Perú, sin embargo allá en París los recuerdos del Perú me alimentaban y me daban el material con que escribir La Casa Verde. Una novela que ocurría simultáneamente en la Amazonía, que yo había descubierto poco antes de viajar a Europa, y en un pueblecito del norte del Perú, Piura, donde yo había pasado 2 años que me habían marcado profundamente y que representaban los 2 extremos, digamos, del Perú. En eso, un profesor de la Sorbona, a quien yo conocía y que había leído la novela y que le parecía que merecía ser publicada, me dijo: ¿por qué no se la mandas a Carlos Barral? Yo le dije: Carlos Barral, pues es España, España tiene una censura muy estricta, yo lo había advertido con mi libro de cuentos, Los Jefes, y allí realmente eran historias virtuosas y sin embargo la censura había sido muy estricta.
y me había borrado muchas palabras, muchas frases. Y entonces me dijo, no, Carlos Barral publica a veces en México. Cuando una censura es muy severa, entonces, ya estoy terminando, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, y entonces, un poco a pesar mío, se le envié a Carlos Barral, sin muchas esperanzas, y a los 3 meses más o menos, recibí un telegrama de Carlos Barral. Allí termino porque es cuando comienza mi vida de escritor de verdad. Carlos Barral me decía, era un poeta que al mismo tiempo era editor, había heredado la mitad de la editorial, Seis Barral, y era un magnífico poeta y un hombre de una gran cultura. El telegrama que me envió era un telegrama muy entusiasta y me decía, has escrito una magnífica novela, de todas maneras la vamos a publicar. Si no es en España, la publicamos en México. Y entonces yo creo que ahí comenzó realmente mi verdadera vida de escritor. Empecé a ganar dinero con mis libros, algo que nunca se me había pasado por la cabeza. Y sin embargo, creo que sin la ayuda de Carlos Barral nunca hubiera ocurrido aquello que es la de convertirse un subdesarrollado como yo en un escritor profesional. Por eso, cuando ustedes vean que un escritor colombiano o ecuatoriano o chileno o peruano es mencionado, recuérdense esto que les he contado. Ese muchacho o ese hombre o esa muchacha o esa mujer debieron pasar por las horcas caudinas para poder sacar adelante su vocación y convertirse en escritores. De la única manera como uno se convierte en escritor es esforzándose, dedicando las horas y los días y las semanas y los meses, como hacía Flaubert, a escribir una novela que rompa la normalidad y represente lo que los escritores del futuro empezarán a escribir muy pronto. Es muy difícil ser escritor o ser artista o ser pintor, ser músico en un país subdesarrollado. El subdesarrollo, entre otras muchísimas limitaciones, mata esas vocaciones cuando comienzan a florecer, y detrás de las vocaciones exitosas, que siempre existen, hay una infinidad de sacrificios y cuyos méritos pueden ustedes reconocer en la historia que les he contado. Pues nada, les agradezco mucho su atención y he terminado ya lo que quería contarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. La verdad que yo no habría cortado, pero bueno, hay una agenda. Y nada, yo creo que esa inspiración, esa historia es fantástica porque es el nexo perfecto para presentar e introducir a nuestros protagonistas de esta noche. Los tenemos aquí. Son los ganadores de la versión local de los premios del emprendimiento, los E-Awards, de los 10 países que participan anualmente en nuestros premios de Europa y Latinoamérica, que también han sido finalistas de la edición de 2021. Cada uno presentará su proyecto en 1 minuto, esto es como un speed dating. En 1 minuto tendremos la oportunidad de conocer a estos proyectos. Presentarán
en forma alfabética, en orden alfabético, comenzando por Bélgica, pero también tenemos que decir que esta mañana hemos tenido reunión con el jurado internacional para presentar quién ha ganado esta edición este año. Entonces, bienvenido Bélgica. Hi everyone, my name Hola a todos, yo soy cofundador y jefe de producto en MyTeach. En MyTeach tenemos el objetivo y la misión de motivar y empoderar a la comunidad de fútbol local, y lo hacemos creando datos cerca del campo. O sea, ponemos una cámara cerca del campo de fútbol y nuestra tecnología de Machine Learning puede capturar datos del vídeo y analizar esos datos y ponerlos en una app donde el usuario todas las semanas puede ver el progreso conseguido de sus propios partidos. Lo estamos haciendo para una comunidad que ya nos ha dado mucho. Son jugadores de gran talento, voluntarios, que nos han dado tantísimo que nosotros como expertos en innovación tenemos que devolverles esa innovación de forma asequible. Así que si les gusta la tecnología de deportes o si les interesa traer MyPeach, mi producto, a su país, estaría encantado de conversar con ustedes. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Diógenes, yo soy anestesiólogo, epidemiólogo estadístico y hoy en el mundo 5.000 millones de personas no tienen acceso a una anestesia segura, 70% de la población mundial. Nosotros en Anestec recompilamos, estructuramos y analizamos datos para que las personas tengan una experiencia quirúrgica mejor. El anestesiólogo es un médico de resultados inmediatos que tiene una misión de brindarte seguridad, comodidad y principalmente devolverte aos brazos de tus familiares y amigos después de tu tratamiento quirúrgico. Para eso hicimos una AIMS, Anesthesia Information Management System, para que ele tenha ayuda de una inteligencia artificial a partir de sus datos para entregar maior salud a todas las personas y también a ustedes acá en España. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Juan Hernández y yo les quiero presentar el proyecto BlaBla, que pone la tecnología al servicio de la inclusión. En Chile, algunos datos, por ejemplo, son 82.000 niños sordos, en Latinoamérica 3.8, y a nivel mundial son 36 millones de niños sordos que sufren esta discapacidad. Esta discapacidad trae consigo frustraciones desde que nacen y a lo largo de su vida, todo el tiempo, en el ámbito educacional, en el ámbito social, en el ámbito laboral y también en el ámbito emocional, ¿ya? Esta discapacidad la podemos afrontar y tomamos la tecnología para poder solucionar esta problemática a través de módulos de aprendizaje en donde el niño va a poder aprender la correcta modulación de las palabras para así transformarla en voz digital. Pero no solamente lo queremos dejar aquí, sino que lo que pretendemos es que en un futuro próximo ellos puedan aprender a hablar por sí solos. Este es nuestro equipo totalmente comprometido con la inclusión y para que este mundo le pueda entregar todas esas oportunidades a estas personas sordas. Muchas gracias. Buenas noches. A partir de la pandemia, millones de personas tienen que utilizar tapabocas y se están fabricando 1 millón de tapabocas cada minuto. Mi nombre es Héctor Mauricio Páez y creamos GreenFace, el primer tapabocas ecológico, biodegradable, anti-COVID del mundo. GreenFace es una tecnología que supera las barreras de la seguridad. Está fabricado por fibras de papel, las cuales contienen nanopartículas de plata y cobre que son capaces de eliminar hasta 600 tipos de virus y bacterias. Nuestra tecnología ya está patentada a nivel mundial, es escalable para todo el mundo, se puede personalizar también con tintas comestibles, muy de bajo costo para que todo el mundo la pueda tener y la idea de nosotros es llevarla para todo el mundo. Nuestro proyecto ahorita está escalado
de etapa CDT1 hasta 9. Quiere decir que ya puede ser viable en todos los lugares del mundo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Raquel Parra, CEO de Cactoplastic, y estoy aquí porque el agua es un bien escaso que debemos de defender y de proteger, y nuestras aguas tienen microplásticos. Los microplásticos son partículas plásticas que miden menos de 5 milímetros de diámetro, que provienen de nuestros textiles, de nuestras ropas, de los neumáticos, de los pallets, de productos de pinturas, productos de tamaño de cuidado personal. Y lo que son realmente los microplásticos son un gran problema porque inundan nuestros mares y nuestros ríos y son un problema para nuestro ecosistema, afectan directamente al zooplancton, base de la vida marina y con un importantísimo rol en la regulación climática, afectan a nuestros animales, incluso se han detectado microplásticos dentro de la placenta. Con Cactoplastic lo que conseguimos es una tecnología para cuantificar e identificar los microplásticos y eliminarlos del agua. Muchas gracias. Hola, me llamo Wessel van der Wolfe de Verdis Technologies. Hoy hemos producido tanto plástico para cubrir toda la ciudad de Madrid. Reciclamos el plástico, pero solo el 50% del plástico del mundo se está reciclando. Por lo tanto, hemos desarrollado un dispositivo innovador que puede maximizar los reingresos de los recicladores de plástico. Se puede analizar todos los tipos de plásticos y así podemos ayudar a que el 100% de los plásticos se puedan reciclar para el 2040. Así que creemos que tiene que haber una revolución en el reciclaje de plásticos y en Veridis estamos trabajando hacia esa revolución y queremos que ustedes se unan a nosotros en esta misión. Gracias. Good evening. I'm Alessandra Colli. Buenas tardes, soy Alessandra Colli de Synergy Flow. Es una startup que desarrolla una batería de bajo impacto ambiental que utiliza materiales de desecho en lugar de cobalto, litio y grafito. Hoy solo el 20% de la energía se produce de esta forma y la única forma de aumentar esta cifra es intervenir con un sistema que pueda almacenar en electricidad durante más de 10 horas. Y para resolver este problema hemos desarrollado nuestra solución, que es nuestra batería que puede almacenar energía durante más de 20 horas a un coste muy bajo, 30 veces más barato que la tecnología existente, siguiendo un enfoque de economía circular, porque utilizamos residuos. Nuestra visión es integrar esta batería con energías renovables para tener energía verde 24/7 a todos los usuarios finales y así cambiaremos el paradigma de la producción y distribución de energía. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Calle, soy CEO y fundador de Muro Eólico. Hoy día en el planeta tenemos una misión que es llegar a Net Zero Emissions en el 2050, pero hoy día también sabemos que la tecnología actual no va a poder llevarnos a ese Net Zero Emission en el 2050. Necesitamos más innovación para poder alcanzar esa meta. Por eso, en Muro Eólico hemos creado un nuevo sistema eólico, muy distinto a lo convencional, un sistema eólico mucho más eficiente y económico que permitirá llevar estas energías eólicas a los hogares y a las empresas. Les presento al muro eólico, una estructura basada en celdas eólicas capaces de amplificar la velocidad del viento en más de 2 veces. A mayor velocidad del viento, mayor potencia y mayor eficiencia. Con esto deseamos acelerar la transición energética y acelerar también la generación distribuida. Somos Muro Eólico, la nueva generación de sistemas eólicos. Gracias.
earths are minerals responsible for the Las tierras raras son muy importantes, pero claro, para una tonelada se producen 2 toneladas de residuos. China controla el mercado y son unos recursos importantes, pero contaminan mucho a la hora de ser extraídos. Entonces, si queremos un mundo verde, necesitamos estos elementos de tierras raras. Y hay uno que es muy importante que está presente en los imanes. Y los imanes permiten la transición de energía eléctrica a mecánica. Hemos desarrollado un proceso por el cual podemos recuperar este elemento de los imanes utilizando algas del mar. Gracias. Good evening, everyone. Hola a todos. Soy fundadora y presidenta de Munch. Mi nombre es Darshita Gillis. Yo crecí en Mumbai, donde vendíamos periódicos para comer, como Mario Vargas Llosa, y nos dimos cuenta cómo el dinero tiene un impacto en el planeta y en las personas. Hemos construido soluciones para que las empresas y los inversores puedan unirse y puedan tener una solución que les dé acceso a la información que necesitan para asegurarse de que el dinero que están invirtiendo lo están invirtiendo en una transición sostenible. Desafíos como ASG, cero emisiones, son cada vez más importantes y estas soluciones son necesarias para los procesos manuales que se están utilizando en la actualidad, sobre todo en las hojas de cálculo. En Munch trabajamos también con filántropos, empresas de inversores. Si quieren ustedes hablar con nosotros, estaríamos encantados de echarles una mano. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los emprendedores que han participado en nuestros premios. Hoy, esta mañana, me recordaba la presidenta de la Fundación que uno de nuestros jurados ha dicho que este es un paso importante para derrotar la mediocridad. Son proyectos fantásticos. Realmente enhorabuena. El jurado tuvo una difícil decisión el día de hoy. Pero antes de conocer al ganador de esta edición, y aprovechando que estamos todos aquí reunidos el día de hoy, queremos entregar el trofeo que lamentablemente no pudimos dar el año pasado al proyecto ganador de nuestros premios del año 2020. Para ello queremos invitar al ganador del año pasado. Es un proyecto colombiano, Arcángel AI. José, ¿estás por ahí? Y para entregar este premio nos gustaría invitar a Eduardo Serra, presidente, otra vez Eduardo, para que nos acompañes a dar este premio. Y ahora sí, para anunciar el ganador de este año, que se ha elegido esta mañana y que representa lo que estamos buscando. Bueno, todos los proyectos representan lo que estamos buscando, ese mix entre lo social, lo económico, por supuesto, y lo medioambiental. Para anunciar al ganador de este año y hacer entrega de este premio, dotado de 60.000 euros a fondo perdido y una mentoría valorada en 30.000 euros por parte de NTT Data, quiero pedir a nuestro invitado de honor, Mario Vargas Llosa, si no puedes, por favor, acompañar a entregar este premio de los eAwards 2021. El ganador de los eAwards 2021 es el proyecto Captoplastic de Raquel Parra. Gracias. La verdad es que no me lo esperaba porque han sido unos proyectos increíbles. Muchas gracias primero a todos los finalistas con los que he estado por compartir esta oportunidad, por aprender de vosotros,
Muchas gracias a Entity Data por estos premios, por esta oportunidad. Y bueno, muchísimas gracias al jurado y bueno, a todos los miembros que forman parte de Captoplastic, a la Universidad Autónoma de Madrid, a José Antonio Casas, a Macarena Muñoz y Zahara Martínez y a nuestro socio inversor primero, ¿no? que es Viable Capital, que nos ha permitido, que ha confiado en nosotros desde el principio y que sigue confiando ahora. Y bueno, pues a todos ustedes por estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, y poco a poco va terminando esta velada. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta noche tan especial. Queda la foto de familia con todos los emprendedores, que los invito a subir al escenario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias.